Bienvenido a Nomádicos. Pues esto realmente es un episodio especial. Estoy respondiendo a personas preguntando sobre qué es lo que va a pasar con todo esto de Donald Trump, de él entrando como presidente de nuevo. ¿Qué es lo que va a pasar con los casos de las personas? ¿Qué es lo que va a pasar con la situación en la frontera, con la migración en general? ¿Y qué es lo que debemos hacer para enfrentar esta nueva situación? Realmente no importa cuál es tu opinión sobre Donald Trump, sobre su presidencia o qué es lo que creen sobre la política. Yo lo que quiero hacer es contestar las preguntas que yo he recibido, analizar la situación, analizar las propuestas que él ha hecho y ver qué tan probable es cada cosa y ver qué es el potencial efecto que podría tener sobre las personas. Más que nada, quiero dirigirme a ustedes para hablar sobre qué es lo que podemos hacer en estos nuevos tiempos, en esta nueva situación, y qué podemos hacer para hacernos sentir un poco más seguros. Así que gracias por conectar, gracias por ver este video o escuchar este episodio. Si les gusta, les invito a que compartan, que le den like, que se suscriban, que comenten, que hagan todas las cosas. Y con eso, pues, que suene la música. Bueno, muchas gracias por estar de regreso, muchas gracias por su presencia. Vamos a indagarnos de una vez en las cosas, en las propuestas de Donald Trump para la migración. Toda la información que yo voy a compartir no solamente viene de mi conocimiento, pero viene también del Brookings Institution, que es un instituto académico que analiza la política, analiza la sociedad. Es una fuente extremadamente confiable. Voy a dejar el link al artículo que usé para este video en la descripción del podcast y en la descripción de cualquier video que haga de este podcast. Entonces, vamos a empezar de una vez con los puntos y estoy seguro que todos han escuchado este. Estamos hablando de la deportación masiva. Donald Trump ha dicho que va a deportar a más gente que jamás en la historia de Estados Unidos. Primero con esto, ¿qué es el efecto que podría tener? Bueno, obviamente podría causar polemia y trauma en la comunidad migratoria. Hemos visto el efecto que tienen las redadas de ICE y de la migración en la comunidad, el miedo que causa, la confusión, la separación de familias y todo eso, niños de sus padres, esposos de sus esposas, etc. Y además de eso, hay potenciales efectos económicos. Si hay deportación a la escala que Trump está proponiendo, tendría efectos devastadores sobre la economía, especialmente en los sectores de la agricultura, de la fabricación y de la construcción, que son sectores de la economía donde los migrantes contribuyen demasiado. Pues también si se implementa esta propuesta, estamos hablando de unos gastos de parte del gobierno que jamás se ha visto en personal, en recursos, en logística. Todo se vería afectado por una propuesta a esta escala. A ver, entonces hablemos de si algo así ha pasado antes. Vamos a hablar mucho del primer término de Trump porque por suerte tenemos una idea de cómo va a ser su presidencia porque él ya ha sido presidente. Entonces, en su primer término como presidente, Donald Trump también dijo que iba a deportar a más gente que jamás en la historia. En realidad, en sus primeros 100 días, Donald Trump terminó deportando a mucha gente, pero su nivel de deportación no llegó ni cerca de lo que hizo presidente Obama en su primer término como presidente. Entonces, terminó siendo más que nada propuesta política y mucha habladera, pero en realidad al final no se hizo mucho. Lo más probable es que se haría lo mismo en esta situación. Más que nada, probablemente va a pasar lo mismo por las barreras que tiene a efectuar algo así. Estas barreras incluyen la Constitución misma. Es muy difícil movilizar una fuerza para deportar a tanta gente dentro de Estados Unidos sin involucrar a las Fuerzas Armadas, a policías locales. Y la Constitución y las leyes alrededor de la migración previenen que las Fuerzas Armadas y que policías locales intervengan en la migración. Eso significa que Trump tendría que depender de ICE, de las agencias federales, y esas agencias ya están careciendo de recursos. Entonces sería muy difícil llevar a cabo una fuerza suficiente
para deportar a tantas personas. También al lado de recursos, estamos hablando de vuelos de personas, vuelos que el gobierno tiene que pagar. Estamos hablando de millones de personas volando a varios diferentes países. Entonces eso es bastante gasto de parte del gobierno. Además, como van a ver en todas estas propuestas, van a haber demandas en la corte. Organizaciones como la Unión Americana para las Libertades Civiles ya ha dicho que van a demandar demasiado en la corte contra estas propuestas. Estas demandas podrían retrasar estas propuestas de manera indefinida. Ok, entonces hablemos de la segunda propuesta. Cerrar la frontera. Esto es algo que Trump ha dicho que va a hacer dentro de sus primeros 100 días y algo que dice que quiere hacer de manera indefinida para parar el flujo de personas y drogas por la frontera. No hay cuestiones que la situación en la frontera ha sido una crisis, una verdadera crisis. Se ha visto más personas cruzando la frontera en los últimos 5 años que en los últimos 50 años combinados. O sea, es una crisis que jamás se ha visto en la historia de Estados Unidos. Eso dicho, hablemos de algunos efectos que pasarían si Trump logra hacer lo que quiere hacer. A ver, si se logra cerrar la frontera por completo, eso significa que todas las personas que están esperando en la frontera ahorita quedarían varadas. Ya hemos visto que se han creado campamentos gigantes y poblaciones completas en la frontera entre Estados Unidos y México por las políticas restrictivas de Estados Unidos con la migración. Estos campamentos solo crecerían y la cantidad de crimen y escasez y problemas humanitarios que se verían en la frontera aumentarían por muchísimo. De crímenes no estamos hablando de simplemente robos tampoco, estamos hablando de violaciones, de secuestros, de cosas horribles, de asesinatos. El involucramiento de los carteles y de los secuestradores como los Zetas siempre es un riesgo. Es algo que ya se ha visto en la frontera. Solo aumenta bajo una situación como una clausura de la frontera. Y tenemos precedentes para esto, porque en 2020, cuando empezó la pandemia, Trump cerró la frontera y vimos los efectos que tuvo sobre la migración. Ahora, en ese entonces fue basándose en una crisis de salud, pero bajo una nueva administración, si logra lo que quiere hacer, sería de manera indefinida. Para lograr esto, Trump tendría que movilizar bastante fuerza para cerrar la frontera como tal. Esto más que nada involucraría fuerzas armadas como la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas Activas. También dependería muchísimo del gobierno de México, porque el gobierno de México tiene que permitir que todo este gentío se quede en su país mientras esperan sus procesos y una forma de entrar. Y de nuevo tenemos que considerar los recursos, porque aunque Trump tenga la habilidad de activar las Fuerzas Armadas para proteger la frontera, sería un proyecto que jamás se ha visto en la historia de las Fuerzas Armadas. La frontera entre Estados Unidos y México es gigante. Y no solamente es un asunto de proteger las puertas de entrada legales, es un asunto de proteger miles de millas de frontera silvestre. Históricamente, esta frontera ha sido imposible de proteger y solo se va a ver más difícil si las personas no ven una manera legal de entrar. Otra cosa que Trump ha propuesto es acabar con los programas humanitarios, específicamente los programas humanitarios que ha puesto presidente Biden. Esto incluye cosas como el parol humanitario, el TPS, entre otros. También ha propuesto quitar el estatus aprobado que ya tienen algunas personas. Otra idea que tiene es acabar con el programa de DACA, algo que ya intentó en su primer término. Además de todo esto, Trump probablemente va a intentar volver a efectuar una prohibición sobre personas que vienen de países como él ve como una amenaza a los Estados Unidos. En su primer término, esta prohibición se conocía como la prohibición musulmán, porque se trataba de prohibir a la entrada de personas de países cuya población es mayormente de la religión musulmana. Así que en su segundo término, Trump probablemente intentará implementar algo parecido. La vez pasada que intentó hacer esta prohibición y acabar con DACA también, la Corte lo paró. Y esa es una barrera para él si lo vuelve a intentar. Eso dicho, esta vez la Corte Suprema tiene una mayoría a favor de Trump, así que es posible que él podría lograr lo que quiere esta vez. Con las personas que ya tienen un estatus en el país, como el TPS o el parol humanitario,
hay un principio en la ley que se llama ex post facto. El ex post facto significa que no puedes aplicar una ley a una persona si su situación existía antes de que esa ley existía. Así que se podría argumentar en la corte que las personas que ya tenían estatus antes que entró Trump deberían mantener ese estatus hasta que se acabe de manera natural. Así que si ya tienes TPS o si ya tienes parol humanitario, lo más probable es que podrás mantener ese estatus hasta que llegue a su fin natural. Sin embargo, si Trump acaba con esos programas, no hay nada cierto, porque el presidente tiene mucho poder sobre los temas de la migración. Y ya que el TPS y el parol humanitario fueron programas que fueron inventados por Biden en primer lugar, es posible que Trump nada más podría llegar y decir, no, pues ahora ya no existe. Y es posible que la corte diga, bueno, está dentro de su derecho porque es el presidente. A ver, ahora hablemos de una de las propuestas más serias que ha hecho Trump. Se trata de no garantizar la nacionalidad estadounidense a personas que nacen en el país. Específicamente ha dicho que no quiere dar la nacionalidad a personas que nacen a migrantes indocumentados. Primero es importante explicar qué significa indocumentado. Indocumentado significa que no tienes ningún estatus en proceso. No tienes permiso de trabajo, no estás esperando un asilo y no te has visto con la migración para nada. Primero, hay que decir, si tú estás esperando un asilo, si eres refugiado o algo así, tú no eres indocumentado, tú tienes un estatus. Pero si tú estás en el país sin permiso y nunca te has presentado a la migración, eres indocumentado. Ahora, lleguemos al núcleo de esta propuesta. ¿Es posible que Trump pueda negar la nacionalidad a estas personas? La respuesta corta es que no. La enmienda 14 de la Constitución garantiza que las personas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos. Y esa nacionalidad no se puede quitar. Así que si Trump quiere implementar esta propuesta, tendría que cambiar la Constitución. Algo que es dificilísimo de hacer. Desde su incepción en 1789, la Constitución solo se ha modificado 27 veces. Y 10 de esas enmiendas se crearon al mismo tiempo que la misma Constitución. Así que desde 1789 realmente solo se han visto 17 cambios a la Constitución. Y en esta época, cuando el Congreso y la población está tan dividida, casi imposible. O sea, tendría que pasar algo milagroso para Trump para que él logre esto. Y de nuevo entraría el efecto ex post facto. Aunque él logre cambiar la Constitución e implementar esta propuesta, todas las personas que nacieron antes de la enmienda en Estados Unidos tendrían su nacionalidad igualmente. Así que si esta es una pregunta que está en sus mentes, no se preocupen. Esta probablemente es la propuesta menos probable de implementarse. Ok. Hay algunas otras cositas que Trump ha propuesto que se podrían ver afectadas por su presidencia. Algo que se podría ver muy afectado son las ciudades y los estados de refugio. El gobierno federal da muchos recursos y dinero a las ciudades y a los estados en Estados Unidos. Y ya que estas ciudades y estos estados van en contra de las políticas de lo que va a hacer el gobierno federal podría decidir ya no dar tantos fondos o ya no dar estos fondos a estas ciudades y a estos estados. Eso obviamente pondría mucha presión sobre estos gobiernos locales de seguir la línea que dicte el gobierno federal. Así que de repente se podría ver que los migrantes indocumentados en estas ciudades ya no tengan tantas protecciones como antes. Sobre todo lo que se podría ver es un requisito a los departamentos de policía local de cooperar con la migración en otorgar las leyes de migración. Esto es algo que ya se ve en muchos estados conservadores, como Georgia, donde vivo yo, o en Texas o en Arizona, que son estados fronterizos. En estos estados, la policía local revisa el estatus migratorio de las personas y se comunican con ICE o con otros organismos de migración si ven que alguien está indocumentado y cometieron un crimen. Ahora, hay cuestiones constitucionales con esto también y se podrían haber demandas en la corte también, pero eso es algo que tendremos que ver. Otra cosa que el gobierno federal podría hacer es limitar el acceso
a los programas de beneficencia a los migrantes. Esto es algo que Trump ya quiso hacer en su primer término. Implementó una ley o una política que se llama carga pública en las leyes migratorias, básicamente diciendo que si tú eres migrante y en algún momento usaste un programa de beneficencia en Estados Unidos, ya no calificas para una visa, una residencia o algo así, incluso la nacionalidad. Esto es algo que eventualmente fue quitado de Biden, así que Trump probablemente volverá a poner esa política. De nuevo, se podría caer en las cortes, pero es algo que tendremos que ver. Ok, y por último, la cosa que a mí personalmente me da más miedo. Y estos son los cambios en la cultura y en la sociedad en Estados Unidos. Específicamente, entre las personas que apoyan a Donald Trump se ve mucho racismo y mucha persecución hacia los migrantes, especialmente los migrantes latinos. En el discurso político ya se está viendo más persecución y más diálogo negativo hacia los latinos en general y especialmente los migrantes. Esto está aumentando el nivel de racismo en el país. Y el efecto es que las personas que ya tenían ideas racistas o malas en contra de estas poblaciones van a sentir que pueden decir o hacer lo que quieran ahora. Esto significa que se pueden aumentar los actos de violencia, de persecución y de maldad general en contra de los migrantes y en contra de los latinos. Esto se podría dirigir al nivel político también. Por ejemplo, si algo pasa a un latino y el fiscal local comparte estas ideas, podría decidir que no es necesario defender a la víctima en esa circunstancia porque puede decidir que por ser indocumentado o latino o lo que sea, no lo merece. Es algo que se podría ver afectada a las personas hasta por simplemente hablar el español en público. Algo que, por cierto, yo he visto con mi esposa y conmigo. Entonces, es por eso que es esto lo que a mí me da más miedo, porque para mí es lo más fácil de ver implementado por una nueva administración de Trump. Ok, entonces hablemos un poquito sobre lo que es más probable que suceda en esta situación. Ahora, es importante saber que estas son mis opiniones basadas en mi conocimiento y en mi contexto y mi todo. Yo no soy abogado y yo no les puedo decir lo que sí va a pasar o lo que no. Hay demasiada incertidumbre ahorita, todo está en el aire. Pero esto es lo que yo pienso que probablemente va a pasar. Para mí tiene sentido que Trump acabará con las políticas de Biden el primer día. Así que el TPS, paro humanitario y hasta DACA, si lo logra, se van a ir. Biden ya renovó el TPS para varios países, así que ese estatus va a estar protegido hasta por lo menos el año que viene. Seguramente Trump intentará quitar el estatus a estas personas, pero la Constitución y las Cortes probablemente lo van a bloquear. Así que si ya tienes tu TPS y vas a renovar tu TPS, probablemente vas a estar bien. Y si tienes un paro humanitario que tiene tiempo todavía, también probablemente vas a estar bien. Con la deportación, yo creo que sí va a aumentar la deportación, por lo menos al principio de su término, los primeros 100 días. Pero como hizo en su primer término, yo creo que se va a enfocar en las personas que tienen récord criminal o las personas que ya tienen orden de deportación. Hay personas que legalmente no puede deportar, incluso las personas que están esperando un asilo o que están esperando una apelación de asilo. Así que si ya sometiste tu asilo, vas bien. Aparte de eso, no veo a Trump deportando a muchas más personas, sobre todo por la falta de recursos que hay en ICE y en la migración ahorita. Sería simplemente demasiado caro para deportar la cantidad de gente que él propone. Si quiere cerrar la frontera, yo creo que probablemente lo podrá hacer por lo menos hasta el nivel que lo hizo en 2020. Sin embargo, siempre existirán las rutas clandestinas, las trochas y las rutas por el desierto que la gente siempre ha utilizado. Es posible que hable de volver a construir el muro, pero en mi opinión lo va a dejar ir. Es buen marketing, pero al final del día es plata malgastada y él lo sabe. Las personas que actualmente tienen DACA siento que deberían pelar el ojo, porque ahora que la Corte Suprema está a su favor, es posible que él logre acabar con el programa. La migración legal también se va a volver más difícil. Los casos de asilo, por ejemplo, van a volverse más demandantes. Se van a tener que defender mucho más y se van a tener que comprobar las cosas
a un nivel mucho más alto. El ajuste de estatus por matrimonio o por cualquier otra cosa se va a volver mucho más caro y ya es el proceso más caro en toda la migración. Y las visas en general van a ser más difíciles de conseguir. Las escuelas en Estados Unidos, especialmente en estados conservadores, van a abandonar programas que actualmente protegen a estudiantes migrantes. Esto viene por la presión que el gobierno federal ejercerá sobre ellos. Así que programas como inglés como segundo idioma y ayuda especial para estas familias probablemente se van a reducir. También creo que la gente antimigrante y racista se va a alzar muchísimo. Gente que normalmente no creía que podía hacer algo en público lo va a hacer con impunidad. Esto incluye actos de persecución, violencia y racismo general. Yo pienso que las actas en contra de los latinos en particular van a aumentar bastante. Más que nada porque ya se vio en el primer término de Trump. La gente antimigrante se alzó muchísimo. Y algo que es importante recordar es que esta gente no distingue nacionalidades. Así que van a perjudicar a la gente que ya es ciudadana y la gente que es indocumentada de cualquier país por igual. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para enfrentar esta situación tan incierta? O sea, lo bueno aquí, como mencioné al principio, es que ya tenemos una idea de lo que va a pasar. Así que podemos estar preparados. Lo primero y lo principal, si aún no lo has hecho, arregla tu caso. Habla con un abogado lo antes posible. Necesitas el consejo y la guía de un abogado para estas situaciones. Ahora, debes saber que todo el mundo va a tener la misma idea, así que es posible que tengas que esperar un poco. Pero lo importante es que te aconsejes. Busca sobre todo soluciones a largo plazo, cosas que te pueden dar una seguridad permanente o una seguridad indefinida. Y sobre todo, toma responsabilidad por tu situación. Si tú estás aquí de manera indocumentada, tú mismo te pusiste en esta situación, así que tú vas a tener que tomar responsabilidad por ella. Nadie más lo va a arreglar por ti. Siguiente, involúcrate. Involúcrate en la comunidad hispana, en la comunidad migrante. Hazte voluntario en eventos comunitarios. Participa en el activismo como quieras. Pueden ser videos así, pueden ser información, puede ser simplemente ayudar a alguien a encontrar un abogado. No tiene que ser algo arriesgado. También puedes escribir a tus representantes, a tu diputado o a tu senador. Aunque no parezca, estas cartas influyen a nuestros representantes y le muestran que hay personas que le importan estos asuntos. Forma grupos de apoyo. Los grupos de apoyo no solamente son para los alcohólicos. Estos tiempos van a ser difíciles y vamos a necesitar tanta comunidad y apoyo como podamos tener. Grupos de amigos, iglesias, clubes, grupos de lectura, lo que sea. Entre más comunidad tengamos, más fuertes estaremos. El trabajo de la gente antimigrante es dividirles y hacerles sentir aislados. Así que entre más unidos estén, más protegidos estarán. Si tienes hijos, involúcrate en su escuela. Las escuelas son uno de los lugares que más se van a ver afectadas por esta administración. Así que aprende los nombres de los maestros de tus hijos, involúcrate en los eventos, ve a las reuniones, aprende cómo funciona el sistema y asegúrate de que la escuela sepa cómo piensas sobre cada asunto. Esta es la mejor manera de asegurar de que los derechos de tus hijos se estén protegiendo. Y más que nada, haz un impacto positivo en tu comunidad. Ahorita es el momento de estar unidos. No es necesario compartir cosas negativas sobre los migrantes. No es necesario publicar los videos de gente haciendo cosas malas. La gente antimigrante va a ocuparse de eso. Lo que tú tienes que hacer es ocuparte de publicar lo bueno, publicar las cosas buenas que tú y otros migrantes están haciendo para tu comunidad. Entre más involucrado que estás en la comunidad de manera positiva, más la gente va a ver el buen impacto que tienes. Uno de los ejemplos que a mí me encanta es la situación con los migrantes haitianos en Springfield, Ohio. Seguramente ustedes se acuerdan de la situación de los haitianos en Springfield, Ohio. A pesar de lo que dice Trump, ninguna mascota fue lastimada en el proceso. De hecho, cuando salieron estos rumores y estas persecuciones hacia los migrantes haitianos en Springfield,
La misma gente de Springfield salió defendiéndolos. En reuniones municipales, los ciudadanos de Springfield hablaron de lo bien que los haitianos ayudaron a la comunidad. Al final, los que esparcían estos rumores quedaron como ridículos, porque la misma gente que vive ahí salió defendiéndolos. Eso es el impacto que nosotros debemos tener en nuestras comunidades. Un efecto tan fuerte que nadie nos puede perjudicar. Yo sé que estos tiempos son inciertos. Yo sé que es difícil. Yo sé que da miedo. Yo sé que es estresante. Mi recomendación sería: no te dejes llevar por el miedo. Tú no estás solo en esto. Yo soy una muestra de eso. Yo nací aquí. Yo no soy migrante, pero yo me considero parte de su comunidad y yo estoy aquí para apoyarlos en lo que necesiten. Y yo sé que yo no soy el único. No estás solo, no estás sin ayuda. Vamos a unirnos y vamos a hacer lo posible para enfrentar esta situación, aguantar estos 4 años de incertidumbre y salir al otro lado ilesos. Así que espero que eso contestó algunas de sus dudas, algunas de sus preocupaciones. Si tienen otras preguntas, siéntanse libres de dejar comentarios, de hacer preguntas e intentaremos contestar lo que podamos. Mientras tanto, si necesitan ayuda con algún proceso y no han hecho nada aún, ahora es el momento. Háganse su consulta con un abogado y si necesitan ayuda más allá de eso, podemos ayudarles también. Así que, al final de todo esto, si te gusta lo que has escuchado, si te ha gustado el resto del podcast, que por cierto es mucho más interesante que este episodio, por favor compartan, denle like, suscríbanse, o sea, comenten todas las cosas que nos ayudan a expandir. Y con eso, muchas gracias por llegar hasta aquí. Te quiero mucho y espero verte en la próxima.